Bueno, y lo que vamos a hacer es probar la forma que tiene justamente el producto de números complejos en forma polar, como para poder hacerles alguna demostración y que vayan viendo cómo es el paso a paso. De manera análoga se puede hacer la demostración de cómo es el cociente de números complejos en forma polar. Pero bueno, quería hacerles alguna como para que más o menos tengan una idea. Nosotros tenemos dos números complejos, z, z'. El número complejo z tiene módulo z y argumento alfa. Y eso, por ahí para escribirlo de una manera un poco más cómoda, a ese módulo de z le llamamos ρ. Y el argumento sigue siendo alfa. Y si lo tenemos así escrito, es lo mismo que tenerlo así. ¿Se acuerdan las dos formas de notar un número complejo en forma polar o trigonométrica? Que es cis de alfa, donde ese cis es la abreviatura de coseno de alfa más i por el seno de alfa. Por otro lado tenemos un número complejo z', módulo de z', argumento alfa', este es el módulo, este es el argumento, esta es la forma polar. Pero también para un poco más de comodidad, en vez de arrastrar este módulo escrito así, le llamamos ρ' a este módulo. Y alfa' sigue siendo el argumento. Y otra vez, si utilizamos la otra notación, esto sería ρ', cis de alfa', y cis es coseno de alfa' más i por el seno de alfa', ¿no? Entonces, tenemos las dos formas de nuestros números complejos, polar o trigonométrica, para venir a reemplazarlo acá. Nosotros queremos saber cuánto nos va a dar hacer z por z' para cualquier z y z' genéricos, tal cual los tenemos escritos acá. Entonces lo vamos a reemplazar. En z vamos a utilizar entonces ρ coseno de alfa más i por el seno de alfa por, y el z' reemplazamos ρ' coseno de alfa' más i por el seno de alfa', ¿sí? Y lo que vamos a empezar a hacer es la cuenta. Esto sería ρ, vamos a distribuir acá el ρ coseno de alfa más ρ por i por el seno de alfa. Todo esto por, y con este lo mismo, ρ' coseno de alfa' más i por ρ' seno de alfa'. Sí, bueno, el ρ' puede estar adelante, atrás, el producto es conmutativo, lo mismo acá, es lo mismo. Esto es igual. Y ahora vamos a empezar a hacer las distributivas, ¿sí? Estamos intentando encontrar la forma polar del número complejo z por z', ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué nos quedan esas distributivas? Primero el primero con el primero, ρ coseno de alfa, ρ' coseno de alfa'. Eso nos quedaría ρ' coseno de alfa, coseno de alfa'. Ρ coseno de alfa por y ρ' seno de alfa'. Bueno, eso que nos quedaría más ρ' por i coseno de alfa, seno de alfa', ¿no? Seguimos ahora con este por este, eso nos quedaría más ρ', otra vez por i, seno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa'. Y el último que nos queda, por este, bueno, i por i es i cuadrado, que es menos 1, así que acá vamos a tener un menos, ρ', seno de alfa, seno de alfa', seno de alfa, seno de alfa', ¿sí? Entonces, hasta ahí venimos, tenemos toda la forma de nuestro producto de números complejos en forma polar. Y lo que vamos a hacer ahora es separar lo que es parte real por un lado y lo que es parte imaginaria por el otro. O sea, lo que tiene la i, o sea, lo que acompaña a la i, justamente va a ser nuestra parte imaginaria. Por eso lo vamos a tener que poner juntito lo que tiene la i para separar la i como factor y que aparezca la parte imaginaria a la vista. Y lo que es parte real lo ponemos separado. Parte real es esta, porque no tiene la i. ρ', coseno de alfa, coseno de alfa', menos ρ', seno de alfa, seno de alfa'. Y ahora sí vamos a separar la i con factor para mostrar bien quién es la parte imaginaria del número. ¿Y quién va a ser? Bueno, ρ', coseno de alfa, seno de alfa', más ρ', seno de alfa, coseno de alfa'. ¿Sí? Lo que hicimos es sacar factor común i para que quede bien claro quién es la parte imaginaria, que acuérdense que es lo que acompaña a la i. Lo que podemos hacer ahora es sacar factor común ρ' de cada una de estas cosas, ¿sí? Esto sería ρ', y acá que nos queda coseno de alfa, menos
seno de alfa prima, más, y de estas dos también, rho prima, coseno de alfa, seno de alfa prima, más seno de alfa, coseno de alfa prima, todo por i. Una más, ¿sí? Sacar factor rho prima de todo, ¿sí? Y bueno, ¿y qué nos quedaría esto? Rho prima, coseno de alfa prima menos seno de alfa prima. Acá si quieren podemos poner un corchete que queda mejor. Más y por ¿qué cosa? Por coseno de alfa, seno de alfa prima, más seno de alfa, coseno de alfa prima. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿qué nos quedó entonces? Nos quedó la forma trigonométrica nuevamente, porque fíjense que nos queda un módulo, todo esto más i por todo esto que tenemos acá. Y nos falta un pasito más. Hay una identidad trigonométrica que es equivalente a esto, a coseno de alfa prima, seno de alfa prima, ¿sí? Coseno de alfa prima menos seno de alfa prima es equivalente, lo tendrían que haber visto en geometría el año pasado, y si no, bueno, yo se las presento esta nueva identidad. Eso es equivalente a hablar de coseno de alfa más alfa prima. ¿Sí? El coseno de la suma de dos ángulos es coseno de uno por el coseno del otro menos el seno de uno por el seno del otro. Más i por, y esta identidad, coseno de alfa, seno de alfa prima, más seno de alfa, coseno de alfa prima, es el seno de la suma de alfa más alfa prima. Y ahora sí se ve un poco más claro que tenemos la forma polar o trigonométrica de nuestro número complejo. Y entonces lo que podemos decir, porque fíjense que esta es la abreviatura justamente de lo que nosotros hacemos, coseno de alfa prima más i por el seno de alfa prima y demás, que esto lo podemos reducir a escribirlo de esta manera o a de esta. Bueno, entonces esto lo podemos reducir y escribir rho prima. Y entonces, ¿qué tenemos como argumentito? Bueno, ese alfa más alfa prima, así que podemos poner alfa más alfa prima chiquitito ahí abajo. O de manera equivalente, rho prima cis de alfa más alfa prima, ¿no? Entonces, tenemos bien claro que cada vez que multiplicamos dos números complejos, el resultado de lo que nos queda es rho por rho prima, o sea, el producto de los módulos de cada uno de ellos, ¿sí? El producto, fíjense que los módulos eran rho y rho prima, y acá nos quedó rho por rho prima, y el argumento es la suma de los argumentitos de cada uno de ellos, ¿sí? El argumento de este era alfa, el de este era alfa prima, y lo que estamos haciendo es sumarlos, ¿sí? Entonces, multiplicar los números complejos en forma polar es multiplicar los módulos y sumar sus argumentos.